descender en ese lugar. Y el fuego del Espíritu Santo va a venir sobre mi vida, sobre mi corazón. Me va a purificar, me va a limpiar de toda mi maldad. Y voy a recibir el poder de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Abran su Biblia en Levíticos 17:11. Este es el misterio de la sangre del nuevo pacto. Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Hay un misterio que Dios ha dejado en la sangre. La sangre humana tiene un misterio. Y dice que Dios iba a utilizar esta sangre para hacer expiación sobre el altar y sobre vuestras almas. Y él dice que esta misma expiación va a ser expiación por la persona. Expiación significa que el animal sacrificado va a estar sobre el altar. Ese animal va a morir, y la persona que había cometido el pecado va a quedar expiado, o sea, va a quedar sin el juicio del pecado, porque dice la palabra, dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y dice que la Biblia dice, porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen? Todos. O sea, que no hay ninguna persona justa. Dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos, ¿qué? Cometimos pecado. Un pecado es una transgresión a la ley de Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, dice que la vida de la carne está donde, en la sangre. Usted se ha fijado cuando usted va al médico y usted tiene algún síntoma en su cuerpo, en su piel, le sale un brote en la piel, un brote en la cara, o usted va con un resfriado, usted no sabe cuál es la fuente del síntoma que le sucede, o a usted le sale una protuberancia. ¿Qué le dice el doctor? Vamos a hacer un examen ¿de qué? De sangre. La sangre, imagínense que la sangre es como un libro de información, el ADN. Cuando los doctores hacen el examen del ADN, ellos van a ver todo tu linaje hacia atrás. Van a ver si tus padres tienen alguna enfermedad. Ellos pueden saber si tú tienes un problema como diabetes, ¿no? O si tienes un problema que sube la presión, que se baja la presión, o si tienes algún problema en tu linaje de sangre. Ellos pueden ver en el examen de sangre la información que tiene la sangre. Después de la caída del hombre, Adán, la sangre del hombre quedó bajo maldición, y la maldición acarrea enfermedades y acarrea muerte. Significa que Dios no creó a Adán para morir, sino que Dios lo creó para que tuviera que siempre vida eterna. Entonces, como nuestra sangre quedó bajo la maldición, toda sangre, la paga del pecado que dice que es muerte. Significa que toda sangre, toda persona iba a quedar bajo la maldición, iba a acarrear las consecuencias de la maldición, que es enfermedades y muerte. Iban a ser separados de Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, la única forma de que la persona no quede bajo maldición, bajo muerte, es que haya un sustituto. Diga conmigo, sustituto. Haya un sustituto para el perdón de pecados. Después que Adán salió, cuando Adán estaba en el jardín del Edén, Adán pecó. ¿Y qué es lo primero que Dios hace a favor de Adán? Porque dice, si tú comes del árbol del bien y del mal, dice, ciertamente que morirás. Mi pregunta es, ¿Adán murió ahí? ¿Sí o no? Pero que dice que el que comiere de este árbol, ciertamente que morirá. El árbol de la ciencia del bien y el mal, cualquiera persona que comiera de este árbol iba a morir. ¿Adán murió ahí o no murió?
Porque Dios hace algo por Adán. Dice que Adán y Eva tomaron hojas de higuera, se hicieron vestidos, como vestidos de plantas de higuera. Pero cuando Dios aparece a hablar con Adán y con Eva, dice que Dios quitó esas vestiduras de hojas de higuera. Dice que hubo un sacrificio en el jardín del Edén. Dice que Dios sacrificó, ahí no dice qué animal es, pero probablemente sea una oveja. Dice que Dios vistió a Adán y a Eva con pieles. O sea, alguien tuvo que morir para que Adán no muriera. Entonces Dios hace un pacto incondicional a favor de Adán para poder salvarlo. Pero como la ley dice que cualquiera persona que comiere de este árbol iba a morir. Entonces lo que Dios hace es traer un sustituto. En el Nuevo Testamento a Jesús se le llama el postrer Adán. Entonces Adán iba a morir, el primer Adán iba a morir. Dios trae un sustituto, pero ese sustituto tenía que morir. O sea que la ley exigía que una persona tenía que morir, no un animal, sino un hombre. Entonces Dios trae al postrer Adán, el segundo Adán, para hacer expiación. Un Adán sí murió, el otro vivió. El primer Adán vivió, el segundo, el sustituto, murió a favor del primer Adán. Para que la justicia de Dios, Dios es justo y Dios es santo, la ley se diera por obra, porque si no Dios no sería justo. Sus juicios no se darían si lo que Dios habló no se cumple. La palabra de Dios dijo que el que comiere de este árbol ciertamente iba a morir. Jesús no comió de ese árbol. ¿Quién comió? El primer Adán. Entonces el árbol de la ciencia del mal iba a quedar bajo una ley, y la única forma de liberar a Adán era que un sustituto viniera por él y muriera en el madero. Dice en las leyes de Moisés, dice que cualquiera persona que es colgada en un madero iba a morir. Esa cruz del madero es el árbol de la ciencia del bien y del mal, no es el árbol de la vida. La cruz es el árbol de la ciencia del mal, que cualquiera persona que coma de este árbol va a morir. Significa que cuando hay ley y la persona rompe la ley, la consecuencia de romper la ley es muerte. La consecuencia de romper la ley es muerte. Ellos rompieron la ley, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, la consecuencia era la muerte. Pero para que Adán no muriera, Dios hace el sustituto, envía al segundo Adán. El segundo Adán, sin culpa y sin pecado, va a la cruz del Calvario a morir por ti y morir por todos nosotros. Entonces, el misterio de la sangre, dice, el Espíritu Santo no solamente ve la sangre, sino que Él ve el pacto de Dios. El Espíritu Santo verá donde está la sangre del nuevo pacto. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces la única forma de hacer remisión para expiación, para el perdón de pecado, es por sangre. No dice por oro o por plata, no dice por piedras preciosas o por tierra, no, dice ¿por qué? Por sangre, porque dice que en la sangre está la vida del hombre. Por eso que la Biblia, las leyes dicen, no, cuando vayan a comer, no coman a un animal que tiene sangre, porque si ustedes comen de la sangre, en esa sangre está ¿qué? La vida de ese animal. Entonces Jesús dijo, dice, este es el nuevo pacto, dice, coman de mi carne, de mi sangre, pero no se refiere a la sangre real, sino se refiere al pan y al vino. Porque cuando usted come de la sangre o del pan, usted se está volviendo uno con esa persona. Entonces el pacto es el sistema de Dios para que dos personas se unan como una sola persona. Entonces vemos que lo primero que hace cuando Adán peca, ¿qué es lo primero que hace Dios? Hace un sacrificio. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo en Lucas 15?
dice que cuando el hijo, dice que pensó en su mente, dice en la casa de mi padre, dice los jornaleros tienen comida, tienen pan, y yo aquí muriéndome de hambre. Después dice, iré a la casa de mi padre, le pediré perdón al cielo y a mi padre. Dice que él estaba pensando en eso. Cuando él está regresando a la casa, dice que el padre lo ve desde lejos, dice que el padre corre a misericordia, dice que lo abraza, dice que le da un beso, dice hagamos fiesta, y lo primero que hace el padre, ¿qué es? Matar un becerro. Porque sin la muerte, un sacrificio, no hay perdón por el pecado. Si ese joven regresaba a la casa del padre, porque dice que el joven se había ido a una tierra gentil a perder su herencia, dice que se fue con prostitutas, se fue a lo peor de lo peor. Ese es un pecador extremo. Él perdió todo. Entonces, si él regresaba a la cultura de Israel, a la nación de Israel, si las personas del pueblo lo veían caminando y sabían todo lo que él había hecho, la ley exigía que se le lanzara ¿qué? Piedras, lapidación. Prácticamente era un castigo. Eso es como que o te dejan aturdido o te matan. Entonces el padre corre para que nadie le haga daño a este joven, a este hijo. Dice que el padre lo abraza, tiene misericordia, pero aunque el padre lo amara mucho, el joven no se podía quedar en ese lugar por sus propias cuentas. Tenía que haber una expiación, un derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Significa que él pecó, cometió probablemente todos los pecados que se podían hacer, él los cometió todos. La única forma de que él regresara a la casa del padre es que hubiera ¿qué? Expiación de sangre. Porque en la expiación de sangre está el perdón de los pecados. Porque realmente es poner una vida por la otra. Entonces, el primer Adán pecó, tú y yo pecamos. ¿Cuál era la justicia de Dios? Que tú y yo teníamos que morir. Entonces Dios envía un sustituto sin pecado, sin manchas, sin arrugas, alguien santo, sin maldiciones. Jesús va a la cruz y muere por nosotros, y la sangre de Jesús nos las dona a nosotros. El ADN de Jesús, su sangre, es donada a nosotros. Entonces, la misma esencia, el ADN que tiene Jesús de ser hijo de Dios, pasa a nosotros. Entonces, cuando Dios nos ve, Él ve el pacto de sangre. Él no nos ve a nosotros, Él ve el pacto de sangre que hizo con Jesús. Entonces, cuando participamos de la cena del Señor, con el pan, con el vino, la copa, ustedes están literalmente, es como tener a Jesús dentro. Esta es la única forma de tener a Jesús dentro de tu corazón, a través de la cena del Señor, porque es un pacto. Un pacto es para atar a dos personas espiritualmente y físicamente. Entonces vemos que cada vez que una persona pecaba en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, que era lo primero que hacían, hacer un sacrificio de sangre. En ese tiempo eran animales, pero los animales no podían satisfacer la justicia de Dios. ¿Entendieron? Hasta que Jesús vino, porque dice que tenía que morir un hombre por otro hombre, no un animal por un hombre, porque los animales eran inocentes. Entonces tenía que venir un hombre para salvar a otro hombre.